Eh, Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a la universidad, a CONAPRED y a Magdalena, gracias. Como siempre, da mucho gusto estar acá. Creo que la pregunta es muy pertinente. Es necesario adecuar el marco jurídico y qué marcos jurídicos se requiere reformar. Bueno, en primer lugar, hay que atender que México está inscrito desde su marco fundamental en dos órdenes de gobierno. La Constitución establece con toda puntualidad cuáles son los asuntos donde tiene competencia el Congreso de la Unión, que tienen que quedar explícitamente señalados en la Constitución, y todo aquello que esté reservado expresamente para las autoridades federales es competencia de las entidades federativas. Como ustedes saben, el derecho civil es un derecho que está inscrito fundamentalmente en el ámbito local, y entonces las materias que tienen que ver con la exigibilidad de los derechos de las personas con diversa orientación sexual o identidad de género enfrentan en México este problema. En el Senado de la República, el 15 de mayo de 2013, si no mal recuerdo, fue esa fecha, cuando presentamos una iniciativa muy novedosa de ley sobre los derechos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, fundada precisamente en los principios de libertad. Claro que aun cuando cuidamos muy bien la redacción para que no se entendiera que estábamos afectando el ámbito local y pudiese argumentarse lo menos posible, aunque por supuesto lo enfrentamos así, porque detrás de ciertas actitudes incluso fundadas en la Constitución hay una gran discriminación. Sí tuvimos serios problemas para lograr que esta ley pudiera ser aprobada en el Senado de la República. Pero sin embargo, nos permitió que en el Senado de la República, por primera ocasión, tuviéramos distintos foros a partir de entonces, en donde la materia que tiene que ver con la discriminación de las personas por diversa orientación sexual o identidad de género fuera lo normal, incluso tema normal a partir del fundamento del primero constitucional de no discriminación en prácticamente toda la legislación que hemos impulsado. Es decir, una persona, por poner el ejemplo, tortura, la ley contra tortura, nos llevó mucho tiempo discutirla. Claro que uno de los principios rectores que están fundamentados en esta ley son los que tienen que ver con la no discriminación, pero en el caso de establecer, cuando definimos el tipo penal, por supuesto determinamos como agravante de personas que sufren tortura cuando hay ciertas condiciones, cuando esa persona se caracteriza de ciertas condiciones que conllevan una discriminación: ser menor de edad, ser una mujer embarazada, ser formar parte de un pueblo indígena o afrodescendiente, y por supuesto la identidad de género explícitamente y la orientación sexual. De tal manera que aun cuando esta ley importante que impulsamos, francamente es una magnífica ley, que si hubiésemos logrado los consensos, ustedes se imaginarán las resistencias que hubo, particularmente de algunos, por cierto, no todos, los del PAN. El PAN francamente se dividió, y por supuesto pues también el PRI estaba dividido, de tal manera que sí fue muy complicado lograr los consensos para esta importante ley. Ahora bien, hemos impulsado también prácticamente desde el principio de la legislación reformas importantes a la ley contra la discriminación, muy importantes. Francamente dimos un paso trascendental al reformar la ley contra la discriminación para tener lo que ahora es. Sí, era muy importante la ley, diseñada fundamentalmente a partir de los grandes consensos que puso Rincón Gallardo. Sin embargo, la propia implementación de la ley nos obligaba a una actualización, a un perfeccionamiento, y nos pusimos de acuerdo al principio del sexenio en la magnitud de las reformas que impulsamos a la ley contra la discriminación. Eso fue un elemento importante. Es decir, a la par de que revisamos la legislación existente,
a partir de que lográbamos las nuevas leyes, donde inscribimos un principio fundamental de la no discriminación, la condición derivada de la identidad de género o la orientación sexual, fundamentalmente cuando son leyes de naturaleza penal, para agravar cuando una persona es afectada por ese delito, ciertamente agravarla por esa condición, igual que en otros grupos importantes que tenemos que proteger, como es el caso de las personas menores de edad, personas embarazadas, personas con discapacidad, etc. De tal manera que particularmente en acciones que tienen que ver, en donde están involucradas autoridades, repito, el tema de tortura es un ejemplo, pero también la desaparición forzada es otro ejemplo, o las reformas que impulsamos a la ley contra la trata de personas, que no hemos logrado concretar, pero las otras dos leyes ya forman parte del espectro del marco jurídico del país, están publicadas ya y entraron en vigor a partir de esa publicación en el Diario Oficial de la Federación. De tal manera que sí dimos pasos importantes y trascendentales desde el Senado como Cámara de Origen y particularmente desde las comisiones y en concreto la comisión que yo presido, que ha estado permanentemente visibilizando los derechos, atendiendo también este tipo de casos en la medida de nuestras posibilidades para lograr que haya justicia. ¿Cuál es el problema? Pues aquí está claramente evidenciado por quienes participaron antes que yo. Estamos frente a una situación de altísima discriminación, de no reconocer la personalidad jurídica de una persona que decide de modo propio ser lo que quiere ser. Me parece que eso tan elemental que no significaría más que una decisión de un libre albedrío y el Estado tomar las medidas pertinentes para garantizar ese libre desarrollo de la personalidad a partir del reconocimiento de la personalidad jurídica debiese ser en un país democrático lo normal, no la excepción. Es cierto, y puedo retomar lo que de parte de Emilio Buendía, que en su intervención decía, tenemos que hacer una ponderación. Ese es el reto que enfrentan todas las autoridades, por cierto, todas, sin excepción. Aún las más progresistas, como puede ser el Instituto Nacional Electoral, siempre están ponderando y lo que está detrás son altísimas influencias, resistencias, obstáculos, pero también poderes fácticos que están evitando que esa ponderación realmente no entre a sopesar qué es mejor en un balance artificioso y altamente discriminatorio que excluye a una población que en función de su libre albedrío una persona decide ser, insisto, lo que quiere ser. Pero bueno, también estamos en el marco de un espectro constitucional en donde hay avances importantes, más allá de, digamos, que corregir el Supremo Constitucional en vez de preferencia sexual, orientación sexual, como nos lo indican de manera acertada los científicos, las y los científicos de distintas ciencias que se reunieron precisamente en Yogyakarta para dar luz a estos principios importantísimos que hoy están pugnando, sean reconocidos como directrices en Naciones Unidas. Pues es importante señalar que nuestra Constitución tiene un avance trascendental en el principio de la discriminación, aun cuando diga preferencia sexual. Y claro, me parece que la otra parte que ya aquí se mencionó por parte de Julia es, ya no me detengo en lo que ha avanzado la propia Suprema Corte Constitucional de la Nación, sino principalísimamente a partir de una tesis de controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que regatea un poco respecto del alcance del primero constitucional y si está por encima de la Constitución con los tratados internacionales, que no nos gustó, en interpretación que hizo ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en la otra parte, claro que sí está asumiendo una definición correcta. Todas las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son ley suprema en el país. Y México está obligado a cumplir. De tal manera que esta última sentencia, la que acaba de referir Julia, claro que es trascendental para el país y por supuesto nos tiene que llevar a una determinación, principalmente en las entidades federativas, para lograr resolver desde el derecho civil, desde el derecho familiar,
que no haya ningún impedimento que excluya a que las personas trans que pertenecen a la comunidad LGBTTI, incluso le agrega la QIR, francamente, pues sean personas que gocen de todos sus derechos como cualquier otra persona. La determinación de su identidad o de su orientación sexual es un asunto, insisto, que debe ser reconocido en cada persona. Y claro, también quiero decir, para animarnos de que las cosas poco a poco van cambiando, no tengo ahorita a la mano, casi estuve a punto de buscarlos en ello, pero cuando tú hacías referencia a esas encuestas, y revisamos las encuestas, yo siempre les pido que recordemos las primeras encuestas que hizo Rincón Gallardo. Y vamos a encontrar que ha habido un gran avance. El 70%, yo recuerdo de la primera encuesta que hizo Gilberto, cuando justamente después de fundar CONAPRED, la primera hablaba de el 70% de reacción contra las personas de la comunidad LGBT. O sea, la reacción era no, yo no quiero que vaya nadie en mi familia que se diga aquello, que se diga lesbiana. ¿Cuánto? 70%. O sea, las cifras van cambiando, ya han venido moviéndose de 40, 60, 50, etcétera, 40. Es decir, cada vez se va logrando, y claro, la Ciudad de México, pionera, vanguardista en el reconocimiento también, aun cuando faltan muchas cosas por hacer, como perfectamente vi que ahorita no lo estaba recordando, sí hay avances importantes, trascendentales, pero tenemos que seguir, en primer lugar, y con eso termino, cuidando como la niña de nuestros ojos todo lo que hemos ganado en estos estados, y segundo, seguir, no cejar, no detener el paso, unirnos cada vez más a esta lucha antidiscriminatoria y horrorosa que efectivamente tiene consecuencias terribles para la comunidad, para quienes son discriminados por el asunto tan penoso, también recordado ahorita por Kenia, de los crímenes de odio, que tenemos que ser contundentes en exigir justicia plena, expedita, cuidar que las autoridades, aquí sí tomo otra vez el término de ponderar, quienes están en un espacio público tienen que comportarse a partir de las reglas de la institución, no hay vuelta de hoja. Y si encontramos a un funcionario o una funcionaria que no atiende su actúa de manera discriminatoria, tiene que ser removida. A lo mejor que se vaya otra cosa en donde no haga daño, pero como funcionario público, como funcionaria pública, tiene obligación, porque así lo determina la Constitución, así lo determina la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y claro, poco a poco vamos avanzando también en las leyes y en la creación de instituciones que están tomando las medidas pertinentes para que el marco jurídico en que se sustente su trabajo no exista ningún tipo de discriminación por ninguna condición. En ese sentido, me parece que también tenemos una aliada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho lo suyo con sus protocolos, el protocolo para juzgar sin discriminar a las personas de la población LGBT es muy buena, pero necesitamos que eso baje también a los ámbitos de los juzgados civiles en las entidades. Necesitamos que baje a todos los estados, no más se quede en el ámbito de la Suprema Corte, el ámbito federal, donde creo que hay avances importantes. En fin, esta es literal, no me gusta el término, pero lo tengo que decir, es una lucha de relevos, es una lucha en donde tenemos que incorporar no solamente a quienes son actrices, actores fundamentales porque forman parte de la comunidad, tenemos que involucrarnos todas y todos, tengamos vela en el entierro o no, porque es un asunto de violación a los derechos humanos de personas que se encuentran en una situación de altísima vulnerabilidad y de altísimo riesgo. Y entonces, sí, yo estoy contestando la pregunta. ¿Es necesario adecuar el marco jurídico? Sí. ¿Es necesario insistir? Sí. Yo incluso platicaba acá con Olivia, que la veo allá atrás, platicaba, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Te acuerdas la última conversación que tuvimos? Dije, a ver, yo no me puedo ir del Senado dejando algo, todo lo demás lo he logrado.
No hay ley en donde ustedes no vean, donde vean, esté mi mano, donde no ponga identifique, así como identifico a las niñas y los niños, identifico a las personas afrodescendientes, a las personas con discapacidad y por supuesto a la población técnica. Entonces digo yo, ¿qué vamos a hacer con esta ley tan maravillosa que hicimos el 15 de mayo de 2013? ¿Qué vamos a hacer con ella? Es verdad, revisémosla y platiquemos con Alejandra Haas, que al rato seguramente llegará, y pongamos un capítulo, un título a la ley, donde lo identifiquemos, aunque quede un precepto de manera general, de tal manera que no luego empiecen los puristas diciéndonos, ¡ay, están violentando la Constitución! Y luego entonces nos señalan que estamos invadiendo competencias de la República. Yo creo que sí necesitamos hacerlo, sobre todo a partir, ahora sí que por eso termino diciendo, de la luz jurídica que nos ha dado la propia Corte Interamericana de Derechos. Yo creo que sí tenemos que seguir trabajando en eso. Pues muchas gracias por su atención.